Asambleísta Eduardo Encalada. Señor presidente, compañeras y compañeros de la Asamblea, yo creo que la educación, la salud, la vivienda están entre los parámetros más importantes de toda la sociedad ecuatoriana. Todos aspiramos a tener una vivienda para nuestros hijos, para nuestra gente. La familia es el núcleo básico de la sociedad. La familia es la semilla que va a germinar un gran futuro. Y lógicamente la Constitución de Montecristi le dice en uno de sus artículos que hay que trabajar absolutamente en todos los parámetros a favor de consolidar una familia sana, una familia que progrese, y uno de esos es justamente la vivienda. Se dijo muy claramente en una de las intervenciones cuál es el problema o qué originó a proponer esta ley para que se debata y se discuta en la Asamblea. Es la concentración del capital, es la crisis del capital que está pasando en todos los lugares del mundo. No es que solamente ocurrió en Ecuador en el año 98 y los demás años. Esto ocurre por el exceso de concentración del capital. Los bancos en Europa, los bancos en los Estados Unidos hicieron estallar esta crisis. Y mañana será otra crisis, señor presidente. Será otra crisis sobre ya no los bienes de inversión, sino es muy posible sobre los bienes de consumo. Y habrá una nueva crisis. Y justamente esta ley, señor presidente, trata de blindarnos de alguna manera de esa crisis global. Es sorprendente escuchar en las noticias que uno de los países que aparentemente tenía una consolidación en sus finanzas, en su economía, que tenía una horizontalidad en los ingresos de la población, en el caso de Holanda, en estos días acaban de ponerle en la lista atrás de España, de Italia, de Grecia y de los Estados Unidos. Es decir, la crisis se va ampliando y en América del Sur no podemos decir que no va a llegar la crisis, nos va a golpear, señor presidente, y en muchas áreas, una de ellas es la vivienda, y para eso es esta ley. Yo le escuché con mucha atención al señor representante de la banca privada en el Ecuador, un hombre muy talentoso, un hombre que defiende, por supuesto, los intereses de la banca, pero él, un momento determinado en la comisión, dijo que se iba a restringir el crédito, que se iba posiblemente a quebrar la banca. No es así, le dijimos. Además, aclarando que ese dinero que está en los bancos es de todos los ecuatorianos, de todos los ahorristas, los que tienen una cuenta de ahorros, cuenta corrientes. No son los banqueros son los administradores. Y justamente el Estado, a través de su gobierno, es el que tiene que cuidar y poner los parámetros para que no nos vengan hoy a amenazar y decir, no les vamos a prestar dinero, porque si nos quitan esa garantía abierta en donde teníamos que ponerle condiciones al ciudadano que adquiría un préstamo, esa vivienda que adquiría o ese terreno que adquiría con un porcentaje, el 50% de su valor real. Allí estaba ya cubierto absolutamente todo, pero sin embargo de ello ellos quieren ampliar. Actualmente amplían la de esas garantías y piden garantías de terceros y piden garantías sobre bienes que posiblemente adquiera el prestatario.
Eso es un absurdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que le escuché al compañero Murillo, en el sentido que esta ley tiene que ser sobre el remanente de la deuda que tienen los ciudadanos con los bancos o con las instituciones crediticias o de vivienda, llámese mutualistas, llámese el mismo Seguro Social, el Banco del Seguro Social, porque caso contrario, esta ley no correría para un gran porcentaje de la población ecuatoriana. Estoy plenamente de acuerdo que sea esta ley para los actuales deudores, pero por supuesto sobre el remanente de la deuda. No puede ser una ley con un carácter retroactivo. Se hablaba también en la comisión de que se baje el préstamo sobre los 500 salarios de mínimos, que más o menos son unos $146.000. Se da una situación, señor presidente. El Banco del Seguro Social retoma esa política que había hace muchos años, en donde el empleado público o el empleado privado adquiría su vivienda, su terreno, e iba pagando por cuotas. Lógicamente fue un fenómeno diferente al que hoy tenemos en el Ecuador y en el mundo. Nosotros hace 2, 3 décadas tuvimos el fenómeno inflacionario tremendo, que no lo vamos a tocar en este momento, pero eso llevó a que los afiliados al Seguro Social adquieran una vivienda en un valor tal, y a medida que pasaban los años, esa aportación mensual iba disminuyendo notablemente por el problema inflacionario que se dio en el país. Hoy el Banco del Seguro Social está dando más o menos el 60% de los préstamos para la construcción de vivienda, con un interés anual del 8% anual, Y, señor presidente, la banca privada da los préstamos, pero al 11%. Hay una gran diferencia entre lo que presta el Seguro Social a sus afiliados y lo que los ciudadanos tendríamos que acudir a la banca privada con un interés el 25% más alto que lo que da el Seguro Social. Yo creo que el proyecto Vivienda es un proyecto de interés nacional. No nos olvidemos que esto tiene que ir relacionado totalmente con el proyecto de la Ley de Tierras. La Ley de Tierras, señor presidente, no es una ley en la que se va a hacer un plano de las hectáreas o de las tierras no cultivables con los consiguientes distribuciones equitativas, etc. Tiene que ser una ley de tierras en la que se le dé la posibilidad de una vida digna a los hombres que regresen al campo o a los campesinos que se mantienen en sus territorios para tener una vivienda. Y allí tenemos que pensar que el gobierno, las instituciones financieras, las cooperativas, todas las instituciones tienen que pensar que en muy poco tiempo el Ecuador va a estar al frente de un gran proyecto, un proyecto habitacional en el campo, de tal manera de solucionar ese problema de la congestión tremenda de los ciudadanos que salieron por el campo por no tener la ayuda, por no tener la infraestructura necesaria. Hoy tienen que regresar a trabajar las tierras, pero eso tiene que ser a través de una ley de tierras bien estudiada, bien discutida y con un futuro para tener días mejores en el país. Yo creo que la ley que ha presentado el Ejecutivo y discutido en la Comisión, con muchos aportes de todos los actores de la vivienda en el Ecuador, va a ser muy importante. Yo sí creo que también hay que pensar mucho en la disposición general referente a las condiciones legales extraterritoriales. Nosotros no podemos realmente legislar sobre un cuerpo legal de otro país. Eso yo creo que tenemos tiempo todavía, pero ese punto va a lo mejor a ser contraproducente para nuestros coterráneos que hoy se encuentran fuera del país. Personalmente, creo que nosotros no podemos legislar sobre la legislación de Holanda, Estados Unidos o cualquier otro país que se encuentre en crisis. Muchas gracias, señor presidente.